Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 31. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Volvemos a leer todos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y por tu verdad. Gracias por habernos permitido conocer y aprender y creer en Jesucristo. Te ruego, Señor, que esta noche seas tú dándonos sabiduría y entendimiento, añadiendo gracia a nuestra vida, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Queremos conocer más de Jesús. Queremos aprender más de Jesús. Queremos creer más en Jesús. Porque conociendo mejor a Jesús, creo, Señor, que tendremos una mayor comunión con Él. Y ese es el propósito, Señor. Al final de la historia, que tengamos una comunión eterna contigo. Y esa comunión eterna es por medio de Jesucristo. Gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos, para gloria tuya. Amén. Aquí el apóstol Juan está presentando, casi dando los últimos toques de la conclusión de toda la presentación del Evangelio, y concluye aterrizando de esta manera: que las cosas que se escribieron, que escribió, que trató de narrar, de escribir, y muchas de ellas no estaban presentes en los otros evangelios, lo hizo con el propósito de que la gente creyera en Jesucristo, pero no creyese de una manera intelectual. Creyera que aquel hombre, que mucha gente lo miró como un hombre común, como un hombre más, como un ciudadano más, como un judío más. Ese hombre era el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Él era el enviado, él era el ungido por Dios, ya anunciado por los profetas, ya anunciado desde el Génesis, que iba a ser la simiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás y sus legiones, y que esa simiente preciosa iba a ser el Hijo de Dios. Y entonces Juan está dando testimonio: ese hombre común que ustedes miran, ese hombre en sandalias, con los pies polvosos, tal vez con las uñas con tierra ahí, de andar caminando tanto, tal vez sus pies grietosos por el sudor y el polvo, su pelo tieso por el polvo y el calor y el sudor del día. Quizás no tenía una apariencia tan atractiva como dijo el profeta Isaías, pero ese Jesús es el Cristo. No sé qué Cristo estaban esperando ustedes, pero yo les estoy presentando que ese Jesús, así como ustedes lo miran, sencillo, ese es el Cristo, no hay otro Cristo. Pero además ese Cristo es el Hijo de Dios, les dice. Y ustedes tienen que creer en Él para que puedan tener la vida eterna. De lo contrario, no pueden tener vida eterna. Vayamos allá donde leyó el hermano Juan capítulo 1 y vamos a conocer a Jesús a través del Evangelio
de Juan. Conociendo a Jesús a través del Evangelio de Juan. Juan, hermanos, es el último evangelio que se pudo haber escrito. Juan se escribió alrededor del año 85 después de Cristo. Ya casi Juan era un anciano y escribió el evangelio, escribió las epístolas, que son las 3 cartas, y en los 90, ya a la víspera de su partida de esta vida, escribió el Apocalipsis. Juan, hermanos, era uno de aquellos 3 discípulos, hijo de Zebedeo, de aquellos 3 discípulos que le llamaban el círculo íntimo de Dios. Juan era hermano de Jacobo, no el último Jacobo, sino aquel Jacobo que fue decapitado por Herodes, allá en Hechos capítulo 12. Pero Juan, también en otro pasaje, el Señor Jesús le llama hijo del trueno, porque era un hombre muy arrebatado, muy colérico, muy impulsivo, se pudiera decir hasta un tanto violento. Llegó a conocer ese carácter apacible de Dios, ese amor de Dios, esa gracia de Dios, y transformó completamente su vida. Y ahora Juan, como experimentó él en su propia vida, que el caminar con Jesús, el haber andado con Jesús, el haber conocido personalmente a Jesús, haber sido parte de ese círculo íntimo con Jesús. Por ejemplo, en muchas ocasiones Jesús lo llamó solo a él, a Jacobo y a Pedro, para darle a conocer algunos detalles de su ministerio. Y uno de ellos fue en la transfiguración, otro de ellos fue allá en el Getsemaní. Y así sucesivamente, en varias ocasiones, Él les da a conocer a este círculo íntimo aquellas cosas que no le podía dar a conocer al resto, porque no eran capaces y no tenían todavía la madurez para manejar esa información. Entonces Juan, en una ocasión, a Jesús lo echaron de una ciudad, no sé si fue cuando lo sacaron de Gadara, no sé si fue ahí, creo que fue ahí. ¿Y saben lo que dijo Juan? Señor, oramos para que le llueva fuego. Oramos para que le llueva fuego a esta ciudad. Y Jesús le respondió, no les, porque yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas, a salvarlas. Esa expresión de Juan nos da a entender el temperamento que él tenía. Era un hombre de poca paciencia, era un hombre de pocas palabras, era un hombre impulsivo y era un hombre de carácter muy fuerte. Pero si usted lee el Evangelio de Juan, no va a conocer ese hombre fuerte ahí. No va a conocer ese hombre colérico ahí. Si usted lee las cartas de Juan, no va a encontrar un hombre arrebatado en ira ahí. Va a encontrar un hombre dócil, un hombre lleno de amor, un hombre lleno de palabras de fe, un hombre lleno de paciencia. ¿Por qué entonces el cambio trascendental de Juan? Sencillamente porque Juan conoció a Jesús y creyó en él, y esa conclusión que él da, que presenta a Jesús, dice, y que Jesús es el Cristo, y que Jesús es el Hijo de Dios, y para que tú creas que Él es eso y logres tener vida eterna. Este evangelio no se lo escribe Juan al mundo, a los inconversos. Este evangelio se lo escribe Juan a la iglesia. A la iglesia.
para que la iglesia conozca ese poder de Jesús, ese poder transformador. Y comienza en el versículo 1, mis amados hermanos, a presentar a Jesús en su preexistencia. Jesús y su preexistencia. ¿Por qué? Porque la gente miraba a Jesús como un hombre. Imagínese que usted mire pasar ahí a un hombre, quizás un poco mechudito, pero con el pelo, con el polvo, el pelo se pone tieso, hermano. No es un pelo brillante que anda gel, bien peinado, ¿verdad? Un corte elegante, fresco. No, es un pelo tieso del sol y del polvo. Tieso, hermano. Entonces va a ver a Jesús con su pelo tieso. Va a ver a Jesús sudado, su rostro. No lo va a ver un rostro tampoco fresco como la leche. Va a ver un rostro todo, tal vez, como decía, careto. Porque ahí en el Medio Oriente hace bastante polvo, porque está contiguo a los desiertos. Imagínense que aquí no hay desierto y hace unas polvaleras terribles. Ahora donde hay unos grandes desiertos, unos llanos que son tormentas de arenas le llaman. Por eso la gente se cubría de pie a cabeza y llevaba siempre esas túnicas para que donde ellos se quedaban les servía de abrigo por las tormentas de arena. Entonces no va a haber un rostro fresco, recién bañado, blanquito, bonito, simpático. Y si usaba bigote y barba, no crea que lo andaba bien recortado, que había ido a la barbería 2000 y le habían hecho un corte elegante. Imagínese pasar así a un hombre con su ropa, no andaba catrín, como andamos algunos aquí, todas las damas, los caballeros en elegante, fresco, hasta perfumado. Jesús no andaba así, hermano. Pero ese Jesús sencillo, Juan está diciendo que tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Él. Y yo le aseguro que si pasaras aquí Jesús como anduvo allá en el Medio Oriente hace más de 2000 años, ninguno de nosotros tampoco creeríamos que es el Cristo, ni que es Jesucristo, ni que es el Hijo de Dios, y mucho menos que me pueda ayudar a resolver mis problemas si lo miro que anda palmado, lo miro que anda sin bolsa, sin alforja. ¿De dónde me va a dar este? Y lo miro un hombre común pasar ahí. No sé cómo usted mira a Jesucristo, pero aquí el apóstol comienza a dar testimonio de que ese hombre sencillo es Dios encarnado. Dios encarnado. El Dios, el Jesús en que usted depositó su fe y su confianza un día, no es alguien sencillo, no es alguien común. Primero dice Juan, es el Dios hecho carne. Ahora, no sé si usted entiende la palabra, qué significa que Él es Dios. ¿Entiende la magnitud de esa palabra? No estamos hablando de un pedazo de palo, de un pedazo de piedra, de un pedazo de madera. Estamos hablando de Dios, el único y soberano Dios. Habitó aquí en la tierra. Y usted, digo yo, en Él es que ha confiado. Conociendo a Jesús por medio del Evangelio de Juan, dice, en principio, ahí le omitimos el artículo él. En principio, Jesús era el Logos. Jesús era la palabra. Jesús es, ¿cuál palabra decimos? ¿Cómo eso es el Logos? La palabra. Aquella palabra que no tenía cuerpo, aquella palabra que se oía resonar en los cielos, aquella palabra que no tenía figura, aquella palabra que no tenía nombre, sino que dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Esa palabra que resonó desde los cielos, dice aquí el apóstol Juan, en principio era el verbo. Era el Logos, la palabra.
todavía no había tomado forma, todavía no se había materializado, todavía no había tomado carne, pero Él era desde el principio. Usted no está creyendo en un Jesús moderno. Usted no ha creído en el Jesús contemporáneo que muchos predican. Usted ha creído en Jesús, el eterno, como dijo en el mismo apóstol Juan, allá en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. En ese Jesús es que creo yo que a usted ha creído. En principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pero el Verbo era Dios. Aquellos que discuten acerca de la deidad de Cristo, aquellos que niegan la divinidad de Cristo, no sé qué van a hacer con esta porción de la palabra de Dios. Porque dice que Él era en el principio y Él era Dios. Pero existía como una palabra, no como un cuerpo, no como una persona. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Porque está presentando a Jesús en la parte como hijo, en la parte activa de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A lo largo de este hermoso evangelio vamos a encontrar esa expresión. Y a lo largo de las epístolas, de las 14 epístolas que escribe el apóstol Pablo, vamos a encontrar también esta expresión: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que no crean en esta hermosa y preciosa enseñanza llamada doctrina, no sé qué van a hacer cuando lleguen a la presencia de Dios, ya sea para ser salvo o para ser condenado. En segundo lugar, hermano, el apóstol Juan, además de presentar la preexistencia de las cosas, presenta a Jesús como el autor del origen de todas las cosas. La gente cree que fue Dios Padre, por decir así, el que hizo todas las cosas, ¿verdad? Y que el Hijo pues tal vez andaba jugando o estaba divirtiéndose o estaba haciendo otras cosas. Pero la Escritura nos enseña que ese Jesús que andaba ahí sencillo pues de vestir, ¿verdad? Pero andaba palmado, sin dinero, porque él no caminaba dinero. Ese Jesús que andaba tal vez con alguna sandalia, no andaba deportivo ni de mocasín como andamos algunos, que andaba ahí caminando en esas calles polvosas, predicando el evangelio, porque él llegaba a los pueblos, a las aldeas, que nosotros le llamamos pueblo aquí. Las aldeas eran unos caseritos, miren, retirados, no eran pegaditas, así como, y eran comunidades pequeñas, pero alrededor, hermano, eran desérticas de viaje. Y él caminaba leguas o kilómetros para llegar de una aldea a otra aldea. ¿Cómo creen que llegaba a la aldea Jesús cuando llegaba a una aldea? Llegaba fresco, bajándose de un carro con aire acondicionado y sacudiendo sus zapatos. La Escritura nos muestra, también el apóstol, cómo llegó a Samaria, a una de las aldeas de Samaria. Llegó cansado, hermanos, y sediento. Cansado y sediento. Imagínese una persona cansada y sedienta. Anda con un buen ánimo, anda con un buen espíritu. Llega, como dicen, con la última. Pero llegamos cansaditos y con una sed, porque nos indica ahí que no caminaba ni siquiera una botella de agua, como hoy en día todo el mundo camina su botella de agua. Dice la Escritura
en el verso 3, que ese Jesús es el origen de todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Quiere decir, en Él tienen vida. Las personas, los animales y las plantas. En Él tienen vida. Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra y aún debajo de la tierra. Todas fueron hechas por Él. Quiere decir que quien dijo, produzca las aguas, peces, monstruos marinos y toda ave que vuele sobre los cielos. Ya me borraron. ¿Quién me borró la pizarra? Francia. Estás castigada, Francia. Quien dijo, sea la luz. Quien dijo que la tierra produjese toda especie de animal, de bestia y reptiles y ganado. Aquí está. Aquí lo puede conocer. ¿Quién fue el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Quién fue el que le dio la orden a las aguas para que las aguas produjesen los peces y las aves? ¿Quién fue que le dio la orden a la tierra para que la tierra produjese hierba y toda especie de árbol, y que no eran cualquier árbol, que el árbol diera fruto y que en sus frutos hubiese semilla para que se reprodujese? Mire, hasta con detalle y característica. ¿Quién fue que dijo eso? Aquí lo tiene. ¿Quién fue que dijo eso? Jesús. ¿Por qué necesitamos conocer a este Jesús? Porque a veces tenemos a Jesús como un ícono, como una idea nada más de que es el Hijo de Dios. Tenemos a Jesús solo en Semana Zángana y en diciembre. En Semana Zángana con la pasión de Cristo, en Semana Zángana con la muerte y crucifixión, etcétera, etcétera. Y en diciembre con la Navidad. Ahí nos acordamos de Jesús. Entonces tenemos a Jesús como un ícono. Y déjeme decirle que muchos cristianos han hecho de Jesús un ídolo. Lo han convertido en un ídolo. Y Jesús no es un ídolo, es Dios. No para que lo idolatre, sino para que le ame y le honre. ¿Por qué un ídolo? Porque lo ocupamos como un ícono religioso. Lo buscamos solo cuando tenemos alguna necesidad. Lo buscamos solo cuando nos llegamos a acordar de Él, pero caminamos a kilómetros de distancia de Él. Nos acordamos de Jesús solo cuando quizás se presentó alguna necesidad, o nos acordamos de Jesús solo cuando venimos a la iglesia, pero tal vez no hemos tenido una verdadera experiencia con ese Jesús, porque no conocemos realmente cómo es Jesús o quién es Jesús. Y Jesús es Dios. Y qué honor debería de tener usted de llamarse cristiano, porque si Jesucristo es Dios, usted es un hijo de Dios, no es cualquier cosa. Qué honor tiene usted de haber creído y confiado en ese Dios maravilloso, que no es un Dios que está limitado. No, nosotros estamos limitados, Él no está limitado. Creemos que Dios está limitado y que no me puede ayudar en ciertas cosas. Creemos que Dios está limitado y que no puede cambiar ciertas cosas. Creemos que Dios está limitado y no puedo alcanzar ciertas cosas porque Dios está limitado. O quizás no tenga interés Dios en aquello. Pero aquí el apóstol Juan nos está enseñando que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está todo el poder, en Él está todas las cosas que usted puede admirar. El hombre lo que ha hecho es transformar la materia, pero la materia fue creada por Dios. ¿Me entiende? Para aquellos que van a química y van a conocer los elementos de la materia no existe por casualidad. La materia fue creada por Dios. El hombre lo que ha hecho es transformar la materia. Por ejemplo, ese portón
o esta pared, o estas cositas. El hombre no las inventó, no las creó. Lo que hizo fue manipular algunos elementos de la materia químicos para llegar a dar origen a esta cosa, el foamy. Quizá a través de resina de petróleo, pero el hombre no inventó ni creó el petróleo. El hierro, las verjas, los perlines, las sacan de las minas, de minerales, pero ya Dios lo había creado esos minerales. Me acuerdo que antes me ponía con Samuel y le hacía unas preguntas a Samuel. Samuel, estábamos comiendo y le decía, ¿quién creó la comida, este arroz y los frijoles? Dios, me decía. ¿Y quién hizo este plato? El hombre. Porque el plato lo hizo el hombre, pero la comida lo hizo Dios. Porque el hombre manipuló la materia para llegar a elaborar un producto. Pero el hombre no ha creado nada. Solo ha transformado lo que Dios ya había creado. Así que todas las cosas, las que vemos y las que vamos a ver a futuro, fueron hechas por Dios. Por ese Jesús sencillo que la gente no creía cuando lo miraba pasar, que era Dios caminando en medio de cada uno de ellos. En tercer lugar, Jesús es la fuente de vida. Todas las cosas, oiga bien, todas las cosas, Él les dio vida. A todas las cosas que Él creó, Él les dio vida. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Para que miremos en el versículo 1 dice, hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestro ojo, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Dijimos que la palabra verbo era la palabra. Verbo es el logo, era la palabra audible que se escuchaba resonar en el cielo, pero era la palabra de vida, porque la vida, dice, fue manifestada, fue dada a conocer. Cristo se encarnó, y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Jesucristo es la fuente de vida. Todas las cosas, dice Pablo, fueron hechas por Él. Todas las cosas fueron hechas para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. En Él tienen vida. Hermanos, no sé qué esperanza pueda tener usted en esta vida caminando lejos del dador de la vida. Oiga bien, no sé qué esperanza puede tener usted en esta vida caminando lejos del dador de la vida. ¿Me está entendiendo? En otras palabras, el Señor Jesús usó una parábola para compararse o expresar o dar a conocer y a darse a entender de cuán necesitado estamos de mantener ese vínculo,
esa relación, esa comunión personal con Jesucristo. Y lo lleva allá en Juan capítulo 15 y dice así: yo soy la vid verdadera. Mire bien, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Está hablando de una planta de uva, una, ¿cómo le pudiéramos llamar? Él es la vid, la planta, toda la planta, pero nosotros somos aquellos tallitos que le van saliendo, los pámpanos, aquellas ramitas tiernas que van saliendo de esa enredadera, aquellos bejuquitos. Y así dice, como los pámpanos, para poder tener vida, necesitan estar conectados a la vid. Así vosotros necesitan estar conectados de mí. Y llega al verso 5 y dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Así como el pámpano separado de la vid no puede llevar fruto por sí mismo, sino que se seca y una vez seco es cortado y una vez cortado es echado al fuego, así vosotros separados de mí, nada podéis hacer. Le pregunto, ¿cómo usted puede llevar una vida cristiana separada de la fuente de vida de Jesucristo? ¿Cómo usted puede decir que es cristiano si no tiene una relación personal con Cristo? Carga el nombre de Él, pero como a veces nos pasa, como aquellos hijos de Sebas. ¿Han oído de los hijos de Sebas? Un judío exorcista, tenía 5 hijos y los bandidos le habían tomado el oficio al Papa y entonces agarraban un endemoniado y le decían, reprendían al demonio y decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas de este cuerpo. Mire bien, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y entonces sale aquel demonio de aquella persona, y no es que salió, sino que usando aquella persona, se ríe de aquellos bandidos y les dice: a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y un hombre endemoniado los leñateó a los 5 que iban a sacar el demonio. Pero miren la expresión del demonio: a Jesús conozco. El demonio conocía a Jesús. Aquellas legiones que estaban en el Gadareno le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? Porque sabemos quién eres y aquí has venido. ¿Qué tienes contra nosotros? Le está diciendo Jesús: yo te conozco, yo sé quién sos. Le pregunto, ¿usted conoce a Jesús? Puede tener esa certeza, como decía el demonio: a Jesús conozco. Ese es el propósito de Juan, que usted también conozca a Jesús y que lo conozca mejor que los demonios. Porque los demonios saben de la existencia de Jesús como Dios encarnado. Ellos lo saben, ellos lo conocen. Pero lo que no han conocido ellos es lo que usted, creo yo, ha conocido: el amor y la misericordia, la gracia de Jesús. Ellos no la pudieron conocer, pero usted sí la pudo haber conocido o sí la puede conocer, si no la ha conocido. Esa gracia, ese amor, esa misericordia, esa compasión de Jesús en su vida, usted la puede llegar a conocer. Porque aquellos conocían como una persona, como una identidad a Jesús. Como una identidad. Sabía que era parte de la deidad, sabía que era el Dios encarnado, sí lo conocemos. El Hijo de Dios, el Eterno. Yo sé quién es, dice. Pero ustedes quiénes son. Mencionan a Jesús, mencionan a Pablo.
ejercen una profesión espiritual. Porque déjeme decirle que todo lo que hacemos aquí es un ejercicio espiritual. Cantar los himnos, cantar la alabanza es un ejercicio espiritual. ¿Por qué? Porque elevamos esta adoración. La adoración es espiritual porque vamos a adorar a un ser espiritual. Desde aquí de la tierra hacemos la adoración espiritual hasta allá en los cielos, hasta el trono de la gracia. La predicación de la palabra es un ejercicio espiritual porque hablamos de un Dios espiritual. Hablamos del Dios, del Espíritu de Dios. Entonces es un ejercicio espiritual. Y eso que estaban haciendo estos endemoniados también era un ejercicio espiritual. Cuando usted ora está haciendo un ejercicio espiritual. Cuando usted lee la Biblia está haciendo un ejercicio espiritual porque la Biblia habla del Dios espiritual y la Biblia está escrita en un lenguaje espiritual. Cuando usted sale a predicar es un ejercicio espiritual. Por eso el Señor dijo que andaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Porque es un ejercicio espiritual. Pero usted conoce a Jesús. ¿Conoce a Jesús? Jesús dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuánto ilumina Jesús tu vida? ¿Caminas en esa luz? ¿En esa sobriedad de la gracia de Dios? ¿Caminas en esa maravillosa luz de Cristo que te está guiando? Porque a través de su palabra, que dice la palabra de Dios, la exposición de tu palabra alumbra el entendimiento de lo simple. La exposición de la Salmo 119, 139 creo que. Y ahí mismo en el 119 dice, lámpara a mis pies tu palabra. ¿Caminas en esa luz, en esa palabra de Dios? Hermanos, qué importante entonces es conocer al Jesús de la Biblia. Hemos hablado del Dios de la Biblia, pero conocer al Jesús de la Biblia no es conocer aquellas imágenes de película, aquellas imágenes que nos ponen una fotito de un Jesús bien simpático, bien elegante. Es más, hasta le echan maquillaje a ellos. No es ese Jesús el que le estoy hablando, es el Jesús de la Biblia que presenta Juan. Aquel hombre sencillo que anduvo entre la gente y la gente no creyó en él. La gente no confió en él. La gente le conoció físicamente, pero no tuvo una experiencia con él. Dice que Jesús, hermano, es el origen de la vida. Pero Jesús también es la luz de esperanza. A eso se refiere que Él es la luz. Cuando uno anda en tinieblas, hermano, andar en tinieblas, andar en oscuridad, es llevar una vida de temores, es llevar una vida de incertidumbre. A mucha gente le da miedo la oscuridad. ¿Sabían ustedes? Si usted va a pasar por un camino oscuro, le da miedo que le salga la mona, que le salga el cadejo, que le salga el diablo, o que le salga un bandido con un machete y le robe, ¿verdad? Pero uno cuando entra a un camino oscuro, algo de temor se despierta en su instinto, algo de temor despierta en su mente, y entonces uno no camina fresco como cuando va en la luz, camina todo, o yo que ahí en el zacate, oye, sí, ya se echa para atrás porque ya no quiere pasar, miró que se movió el monte allá, oye, ¿qué hay ahí? Así le hace. Y si mira que alguien, porque a mí me ha pasado, hermano, y mira un cuerpo allá adelante, bulto, me meto la mano aquí. Sí, y créanme que ya lo hice una vez. Y estaban dos chavalos ahí, por cuenta me querían ganar en la entrada al barrio. No había mucha luz, unos tomatitos, le llamaban unas bujitas que todo el mundo estaba pegado ahí.
Y yo desde que voy entrando, voy subiendo, oh, dije, estos me van a robar. Estaba estudiando yo. Venía de clase con mi mochilita, bien portadito. Eran como las 9:30 de la noche, ya para las 10. Y entonces, cuando yo lo miro, yo dejo que me queden viendo, y en lo que ellos me quedan viendo, ¡fla!, me meto la mano así y le hago así. Como que agarré algo. ¿Ve? Y entonces paso a la par de ellos, pero así yo lo pasé cerquita, porque paso cerquita me echan el popo y me ponen el machete. Entonces me crucé al otro extremo y los quedo viendo así. Y pasé. A los 5 minutos pasó una vecina de enfrente, a ella le robaron. Se oyeron los gritos. Así hace uno cuando baja en lo oscuro y va con miedo hasta donde pone el pie, si machuca una culebra o algo. Jesús te da, pero si tú vas en la luz, va a ir con ese miedo ahí, va fresco en una calle iluminada. Ese camino iluminado es Cristo, para que caminemos confiados, para que caminemos en paz, para que caminemos con esperanza. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero uno que tiene una mente bastante avanzada, piensa mucho. Mire, yo caminé mucho tiempo a pie, como el Cadejo a medianoche, en los 80. Era bastante vago yo, pero ya entrando a la colonia, a la 1 de Mayo, donde yo vivía, y comenzaba aquellas calles iluminadas, yo me sentía como con una paz, con una tranquilidad, como que ya estuviera dentro de mi casa. Pero caminaba en la calle del pavimentado, en medio, no era tonto para irme en el andén, era en medio, porque ahí estaban la iluminación de los postes. Yo no caminaba con el miedo de que me iba a caer un hoyo. ¿Por qué? Porque la calle estaba iluminada. No me iba a caer de tropezarme porque la calle estaba iluminada. No iba a ir con el miedo de que de pronto me saliera alguien, porque la calle estaba iluminada. Mi camino estaba iluminado. Entonces yo caminaba confiado y seguro. Así Dios quiere que caminemos con Él, confiado y seguro. Por eso es que aquí dice, en quinto lugar, que Jesús es la fuente de luz, pero una luz de fe y una luz de esperanza. ¿Sabían ustedes que hay personas que viven, pero viven sin esperanza? Viven sin esperanza. No tienen esperanza en nada, viven el día a día. No hay aspiraciones en su corazón ni en su mente. Creen que nacieron torcidos y torcidos van a morir. No hay quien los enderece. Creen que si así nacieron, pues si Dios quiso que así naciera, dice, pues así me quedo. No, Dios te da la libertad, Dios te da la luz, Dios te da la esperanza. Para que camines en esta vida con esperanza. Que no camines una vida llena de zozobra. No camines una vida llena de temores. Hay gente, yo no sé por qué, pero le gusta que los demás sientan lástima por él. Le gusta que los demás se compadezcan de él. Pobrecito, sí, es que yo soy pobrecito. Mírenlo a él, sí, mírenme a mí. Porque no tienen esperanza, hermano. No hay una aspiración de algo mejor en su vida. La luz te trae seguridad, pero la luz también te trae esperanza. La esperanza que ya tu vida no anda divagando. La esperanza de que tu vida ya no es incierta. La esperanza de que tienes un día maravilloso que te vas a encontrar con ese gran Dios y Salvador. La esperanza que un día tus ojos van a ver a Jesucristo. Imagínese clase de esperanza esa, que sus ojos inmundos van a ver al Dios bendito. Eso es lo más maravilloso que un hombre pueda llegar a experimentar, a tener esperanza. ¿Será que algún día yo voy a ver a Dios? Sí, dijo Pablo, en aquel día le conoceremos como fuimos conocidos. En aquel día le veremos tal a como Él es. Esto no le da esperanza. Entonces, no, eso no. Mi esperanza era que me sacara la loto, dice. La gente tiene la esperanza en lo material, pero eso no es esperanza, hermano. La gente debe tener la esperanza en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esperanza de creer de que Dios me puede cambiar. Sí, Dios me puede cambiar. Esa es esperanza.
Yo tengo la fe y la esperanza de que Dios va a transformarme. Yo tengo la fe y la esperanza de que Dios va a ayudarme en cada día que vivo. Dios va a levantarme en cada día que yo viva. Dios va a fortalecerme en cada día de que yo viva. Y Dios va a llevarme a su gloria un día de esta vida. Esa es mi esperanza, hermano. Y esa es la esperanza de todo cristiano. Por último, hermano, el apóstol Juan da un testimonio muy maravilloso, de un testigo de esto que estamos hablando. No solo Juan dice, sino que dice la Escritura, en boca, y la ley así decía, en boca de 2 o 3 testigos, todo hecho es veraz. En boca de 2 o 3 testigos, todo hecho es veraz. Y aquí está el testimonio de Juan, pero también está el testimonio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, dice el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, este vino para ser testigo de lo que yo estoy diciéndole. Él es testigo y él dio testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Hermano, está el testimonio de Jesús. Está el testimonio de Juan, el apóstol. Está el testimonio de Juan el Bautista. Y está el testimonio de Dios. Porque le dicen, porque Juan dice en una parte, el que me envió, déjenme ver, versos 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Oiga bien, Juan, el apóstol, está dando testimonio de que Jesús es Dios, de que Jesús es la luz, de que Jesús es la vida, de que Jesús es el creador de todas las cosas. Pero también habla del testimonio de Juan, Juan el Bautista, aquel que decapitó a Herodes, solo porque puso a Herodia, su sobrina, que le hiciera una danza erótica. Pero también está el testimonio de Dios. Juan el Bautista da el testimonio de Dios y dijo, Dios me dijo, a aquel en que vea descender, el que me envió a bautizar, dice, porque yo solo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Hay 4 testigos solo en este capítulo acerca de quién era aquel hombre llamado Jesús. De que ese hombre llamado Jesús, así sencillo como lo miraran, ese es el Cristo y el Dios encarnado. Y vino a esta tierra para darte vida, para darte luz y para darte esperanza. La pregunta es, ¿tú ya entregaste tu vida al Señor? ¿Tú confías en este Cristo a como confió Juan, a como confió Juan el Bautista y a como han confiado muchos a través de la historia? ¿Tú confías plenamente en Él? ¿Tú le conoces plenamente a Él? Porque ese es el propósito, dijo Juan, de que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengas vida eterna. Pongámonos en pie, vamos a orar. Conociendo a Jesús por medio del Evangelio de Juan. Tenemos unos minutos. Le voy a dar la oportunidad de que usted ore ahí donde está. 1 minuto. Y se pregunte en el fondo de su corazón, ¿ciertamente usted conoce a Jesús? ¿Cómo conoce a Jesús?
¿Usted conoce a Jesús, el de la Biblia? A Jesús, el Dios hecho carne. A Jesús, que estaba en el seno del Padre desde antes de la fundación del mundo. A Jesús, que era el Verbo que habitaba con Dios y era Dios. A Jesús, que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Todas las cosas que existen, ¿a ese Jesús conoce usted? ¿O simplemente conoce, o en su mente está grabada la imagen de Jesús, el de Hollywood, el que ha visto en las películas, el que ha visto en los programas, el que ha visto en una imagen en los días festivos aquí en la tierra, en el mes de abril o en Semana Santa, en marzo o abril? ¿A qué Jesús conoce usted? Porque si usted llegase a interesarse por conocer a este Jesús, yo le aseguro que su vida sería transformada. Porque todos los que llegaron a conocer a Jesús fueron transformados. Todos aquellos que conocieron a Jesús como el Hijo de Dios, como el dador de la vida, como el Dios hecho carne, sus vidas fueron transformadas. Pero aquellos que conocieron a Jesús como un hombre común, como un hombre sencillo, como uno más que llegaba a predicarles, como un profeta, como un maestro le decían a algunos, rabí lo llamaban a otros. Ellos no pudieron experimentar el poder de Dios. Sus vidas no fueron transformadas, sus vidas no fueron salvas. ¿Quieres que tu vida sea transformada? Te invito a conocer a Jesús, el de la Biblia. Te invito a interesarte por ese Jesús. Y te invito a entregarle tu vida a Jesús, para que la vida de Jesús pueda manifestarse en la tuya. Ya como decía el hermano, tú puedas ser el espejo donde se refleja el rostro de Jesús. Tú puedas ser ese espejo donde se refleja la imagen de Jesús. Gracias te damos, Dios, en esta maravillosa noche, porque nos permites aprender acerca de tu Hijo. Nos permites meditar y reflexionar acerca de tu Hijo, el unigénito que estaba contigo en la eternidad y vino a este mundo y se hizo carne, Señor. Y en la condición de hombre se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual tú le exaltaste y está a la diestra tuya, intercediendo por todos aquellos que quieren conocerle, intercediendo por todos aquellos que han rendido su vida ante Él, intercediendo por todos aquellos que tienen puesta su fe y su esperanza en Él. Señor, te ruego que si hay alguno aquí en esta reunión que todavía no te conoce, les concedas tu gracia y tú te puedas manifestar y dar a conocer en sus corazones. Si hay alguno de aquí que dice, yo quiero conocerte, Jesús, porque quiero caminar contigo, no solo quiero conocerte de una manera curiosa, sino que quiero conocerte porque quiero experimentar tu vida en mí. Quiero experimentar tu amor, quiero experimentar tu gracia, quiero experimentar tu gozo, quiero experimentar tu fe, tu esperanza. Quiero disfrutar de esa vida eterna que tú ofreces. Si hay alguno en esta noche, Señor, que te clama desde el fondo de su corazón y te dice que le perdone sus pecados y que les permitas conocerte, te ruego, mi Dios, te suplico, Señor,
que le concedas tu gracia, tu favor y tu misericordia. Para gloria tuya, te lo pido. Te ruego que esta iglesia, Señor, pueda caminar en fe. Te ruego que esta iglesia pueda conocerte más y que esta iglesia pueda reflejar al Cristo de la Biblia. No al ícono del mundo, sino al Cristo de la Biblia. Para tu gloria y tu honra, Señor, te lo pido, con acciones de gracia. Amén.